Mi esposa cristiana se negó a asumir responsabilidad por su infidelidad y trató de hacerse la víctima. Yo me aseguré de que toda su iglesia supiera qué tipo de persona es. Tengo 35 años y me casé con Esther, mujer de 34, hace 9 años. Sabía que ella era cristiana cuando la conocí y no tenía ningún problema con eso. Fui criado como cristiano y no diría exactamente que ya no lo soy, pero no tomo mi fe tan en serio como antes. Ella siempre lo ha hecho y ninguno de los dos ha tenido problemas con la intensidad religiosa del otro. La amaba por creer con tanta fuerza en lo que creía y tampoco hacía daño que eso pareciera convertirla en una mejor persona que mucha gente allá afuera. Siempre fue una mujer dulce. Aún lo es, por eso su infidelidad me golpeó tan fuerte. Normalmente la habría defendido hasta mi último aliento si alguien me decía que me estaba engañando, especialmente sin pruebas. Desafortunadamente, resulta que sí me estaba engañando, incluso después de que tuvimos 3 hijos juntos. No tiene sentido para mí y he estado luchando por entender la motivación, pero no creo que vaya a entenderlo sin preguntarle. Y eso empeora las cosas. Sé que la voy a confrontar. Aunque hayamos construido una gran vida juntos, no voy a permitir que me engañen y simplemente dejarlo pasar. Tiene que haber consecuencias. Y por cómo se ve la situación, hay un 98% de probabilidades de que termine en divorcio, lo cual me entristece. Muchos querrán saber cómo me enteré. La verdad es que, como no es alguien de ese estilo de vida, hizo un trabajo horrible ocultándolo. No diría que es ingenua, pero suele esperar lo mejor de las personas. No sabe lo que se necesita para ser deshonesto y mentir constantemente. No me enorgullece, pero crecí de una forma muy diferente y eso me enseñó cosas que ella no tiene. La primera vez que noté que ocultaba algo fue un día en que llegó a casa un poco más tarde de lo usual y no tenía una buena explicación. Yo normalmente no llego antes que ella, pero ese día sí. Me dijo que el carro se dañó. Le pregunté qué pasó y dijo que no arrancaba. Eso era raro porque el carro había sido revisado recientemente. Le pregunté cómo resolvió la situación y, según ella, simplemente volvió a funcionar después de un tiempo. Sé que eso puede pasar, pero dudé por cómo lo dijo y porque no me llamó en ningún momento para avisarme. Le pregunté dónde se había quedado varada y respondió de inmediato que no estaba segura, lo cual no creí. Si era su ruta habitual que conozco bien, habría tenido una idea bastante clara. Me pareció sospechoso, pero no la cuestioné más porque no quería tratarla como si fuera una mentirosa. Una semana después noté que dejó su teléfono inmediatamente cuando entré a la sala, como si estuviera haciendo algo que no debía ver. Estaba viendo televisión con los niños, así que actuó como si siempre hubiera estado concentrada en eso. Evitaba mirarme y no dije nada. Me senté a su lado y noté que no volvió a sacar el teléfono en todo ese tiempo. Normalmente lo habría revisado al menos una vez. Era un comportamiento extraño, aunque tal vez pensó que disimulaba bien, pero no lo hacía. Hubo otro momento similar donde soltó el teléfono de repente, pero esta vez empezó a hablarme de algo sin importancia, como si necesitáramos cambiar los aspersores del jardín. Nuestro césped estaba bien y nunca le había importado eso. Le dije que no y le pregunté por qué lo mencionaba, pero dijo que solo preguntaba. Me quedé en la misma habitación, pero no junto a ella. Noté que ajustó su posición para que no pudiera ver su pantalla. Cuando me levanté y fingí que necesitaba algo cerca de ella, vi que me miró rápidamente y movió las manos con rapidez. Cuando estuve detrás, estaba navegando por menús en su teléfono. Ahí fue cuando realmente empecé a sospechar. Cuando volvió a llegar tarde otro día, tenía una explicación más razonable, pero no completamente convincente. Empecé a considerar seriamente que me estaba engañando. Sabía que podía estar paranoico, pero decidí ceder a una última sospecha: revisar su teléfono. Elegí la noche porque duerme profundamente. Si lograba tomar su teléfono rápido, tendría unas 2 o 3 horas para investigar. Así fue. Se durmió. Me aseguré de que estuviera profundamente dormida y tomé su teléfono. Revisé sus mensajes primero, esperando no tener que buscar en otras apps. Deslicé lo suficiente como para asumir que los mensajes no estaban o habían sido borrados. Luego fui a Instagram, la plataforma que más usa. Ahí lo encontré. Había un tipo llamado Braden. No había un nombre más feo. Y lo que llamó mi atención fue que estaba sin camiseta en su foto de perfil. También era uno de los primeros en su lista de mensajes directos. Cuando entré, supe de inmediato que algo no estaba bien. Deslicé hasta el inicio. Llevaban 2 semanas hablando. Por lo que vi, no parecía que hubieran tenido relaciones aún, pero estaba claro que ella había cruzado una línea importante. Él le enviaba fotos de su cuerpo después de entrenar, y ella reaccionaba con deseo sin ningún pudor. Coqueteaba como si su idea de ser sexy viniera de contenido explícito. No había forma de defenderlo ni de justificarlo. En ese momento supe que no podía seguir con ella. Estaba furioso.
También sorprendido porque nunca pensé que fuera ese tipo de persona. Siempre confié en ella sin dudar, especialmente por todo lo que habíamos construido juntos. También me pareció evidente que era la primera vez que se salía del matrimonio porque se notaba cierta inocencia en los mensajes. Eso casi me hizo considerar perdonarla, pero no lo voy a hacer. Tampoco voy a esperar a que llegue a acostarse con él para confrontarla. Tal vez ya lo hizo, no lo sé, pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Ya traicionó mi confianza, así que no voy a seguir como si nada. Tomé capturas de la conversación, lo cual tomó tiempo, pero lo hice. Tendrá mucho que explicar. También revisé otras aplicaciones y mensajes, pero no encontré nada similar, así que creo que él es el único. No necesitas acostarte con alguien para engañar, ella lo quiere. Su mente sabe que cruzó una línea prohibida, pero sigue ahí. Su último mensaje para él había sido esa misma noche. Lo único que me hace dudar un poco son nuestros hijos. El mayor tiene apenas 7 años. ¿Cómo empiezas a explicar un divorcio a un niño de 7 años de una forma que realmente lo entienda? Tendré que hacerlo de todos modos, y odio que no vaya a dejar que mis hijos me detengan para que esto ocurra. Pero la verdad es que, si decido quedarme con Esther, la voy a resentir al máximo, y no hay forma de que los niños no se den cuenta de eso. Así que simplemente voy a terminar todo. Puede que su fe la haga intentar evitar el divorcio, pero ella lo provocó. Tiene que asumir las consecuencias. Actualización 1. En resumen, mi última publicación trataba sobre mi esposa cristiana, la misma que yo pensaba que era un miembro ejemplar de la sociedad, coqueteando de forma sucia e inapropiada con un tipo de Instagram. Lo supe porque no era buena ocultando que algo andaba mal con ella. Revisé su teléfono y encontré todo. Me aseguré de reunirme con un abogado de divorcio lo antes posible, porque sabía que eso me acercaría a llevar a cabo mi decisión. Había empezado a debilitarme por los niños, aunque sabía que no era lo correcto. Muchos niños crecen en hogares rotos y salen adelante. Obviamente no quería eso para ellos, pero al analizar pros y contras no era la mejor opción para mí aguantar un matrimonio horrible. El abogado fue de gran ayuda, incluso actuó como una especie de terapeuta, haciéndome ver que perdonar ese comportamiento no me protegería de que ella volviera a fallar en el futuro. Eso me ayudó a mantenerme firme en mi decisión. Una vez que todo estuvo listo, decidí confrontar a Esther. Logré que mi hermano se llevara a mis hijos por un día con los suyos para quedarnos solo ella y yo en casa. Ella no tenía idea de lo que pasaba, incluso bromeaba con que teníamos la casa para nosotros solos. Le dije que no iba a pasar nada de eso porque había algo serio de qué hablar. Se preocupó. Le pedí su teléfono y pude notar que en ese momento entendió lo que estaba pasando. Naturalmente se negó. Le pregunté por qué, especialmente si no tenía nada que ocultar. Dijo que no quería que invadiera su privacidad. Le recordé que estamos casados, así que no debería haber nada que esconder, a menos que fuera algo indebido. Dudó, pero me dio el teléfono y se sentó a mi lado para ver qué hacía. Empecé revisando mensajes para despistarla. Se veía nerviosa, pero no hizo nada. Luego fui directamente a Instagram y abrí sus mensajes. De inmediato me arrebató el teléfono. Me reí. Insistió en que no se sentía cómoda con que invadiera su privacidad. Le pregunté si había algo que no quería que viera. Dijo que no. Afirmó que no tenía nada que ocultar. Me preguntó si yo le permitiría revisar mi teléfono de la misma forma, y le dije que sí. Incluso le ofrecí intercambiar teléfonos por un día completo, pero no aceptó, obviamente porque tenía mucho que ocultar. Le dije que no tenía sentido seguir fingiendo. Ya había visto los mensajes con Brayden y los había guardado, así que no podía cubrir nada. Se notó muy afectada al oír eso. Lo primero que preguntó fue cuándo revisé su teléfono y por qué lo hice. Le dije que había estado actuando extraño y que después de más de 10 años juntos no era difícil notarlo. Ella dijo que no debía haber revisado su teléfono. Me reí y le dije que estaba enfocándose en lo incorrecto. Actuaba como si eso fuera peor que engañarme. Ahí finalmente abordó el tema. Dijo que no me había engañado. Le pregunté por qué creía eso, cuando claramente había cruzado una línea. Le dije que preguntara a amigos y familiares cuántos considerarían eso como infidelidad. Probablemente solo algunas mujeres, y quizás las que también engañan, dirían que no lo era. ¿Me acosté con él? No, todo fue por diversión. No había sentimientos. Le pedí que señalara en qué parte habían acordado que era solo por diversión. Le pedí que leyera la conversación con objetividad y me dijera otra vez si realmente era así. Tomó su teléfono y empezó a releer todo. Estoy seguro de que en ese momento empezó a darse cuenta de lo mal que se veía desde mi perspectiva. Le pregunté si estaría bien que yo hablara con alguien así. Por primera vez fue un poco honesta y dijo que no le gustaría.
pero siguió mintiendo al decir que entendería que no era real y que no sería algo importante como yo lo estaba haciendo ver. Cometí el error de decirle que no se estaba comportando como una cristiana, especialmente estando casada, y eso la hizo estallar. Subió la voz y dijo que su fe no tenía nada que ver, que fue un error y que yo lo estaba exagerando, tratándola como una mala persona. La dejé hablar y luego le dije que estaba bien. Le pregunté si se había acostado con él y aunque dijo que no, dudó un poco, lo cual me hizo desconfiar. Ella podía creer lo que quisiera, pero eso no iba a impedir que terminara el matrimonio. No podía estar con alguien capaz de engañarme a mis espaldas. Parecía que quería decir algo más, pero no lo hizo. Supongo que su orgullo no le permitió rogar como quería. Ahí terminó la conversación. Después estuvimos en silencio. Los niños regresaron a casa y no sé si percibieron el ambiente, pero eso confirmó que seguiría adelante con el divorcio. No quería ese tipo de energía en la vida diaria de mis hijos. Tenía que terminarlo. Ya le entregaron los papeles de divorcio y me aseguré de que fuera mientras estaba en el trabajo. Sí, fue un poco mezquino y le causó problemas, pero para mí fue una pequeña satisfacción. Seguimos viviendo en la misma casa por ahora, pero uno de los dos tendrá que irse y empezar de cero. Probablemente me toque a mí. Ya veremos. Actualización 2. Nadie me dijo lo estresante que puede ser un divorcio. Sabía que no sería agradable, pero no imaginé que me desgastaría tanto. Ahora estoy divorciado de mi exesposa Esther, lo cual me hace feliz. No es una felicidad pura porque las emociones son complejas, pero es la principal. Cuando comenzó el proceso nos sentamos a hablar con nuestros 3 hijos, aunque uno es demasiado pequeño para entender. Fue lo único en lo que estuvimos de acuerdo desde que la confronté. No sé si lo entendieron completamente. El mayor sí, y reaccionó como si fuera el fin del mundo, algo comprensible en un niño de 7 años. En ese momento no podía hacer nada para aliviar su dolor. Cuando el divorcio se concretó, ella intentó hacerse la víctima, como si yo fuera un esposo negligente que la obligó a buscar felicidad en otro lado. Era ridículo, y dudaba que el juez lo creyera, pero aún así lo intentó. Fue increíble hasta donde llegó esa supuesta cristiana para encubrirse, pero yo también hago cosas malas. La diferencia es que no uso mi fe como un motivo de orgullo. Al final, nos otorgaron la custodia compartida, que era lo que esperaba. La casa se la quedó ella, sin sorpresa para nadie. Es una de las ventajas de ser mujer con hijos. El tribunal suele favorecer a la madre en casi todos los casos, sin importar qué tan mala persona pueda ser. El resto de la división fue bastante equitativa. Recibí dinero por ceder mi parte de la casa y elegí un lugar bastante modesto que tuviera habitaciones para los niños. Después de eso, tuvimos que criar a los hijos como 2 adultos responsables, pero tengo que admitir que guardaba un gran rencor, especialmente por la mentira que dijo sobre mí en el tribunal, así que decidí combatir sus mentiras con la verdad. Tengo que decir que estaba emocionalmente muy alterado cuando hice esto, y viéndolo en retrospectiva, probablemente no lo repetiría. Aún así me alegra haberlo hecho. Un domingo, cuando los niños estaban conmigo, los dejé con su abuela y luego fui a la iglesia de Esther. No creo que ella supiera que yo estaba allí porque me sentí cerca de la parte de atrás. Esperé pacientemente a que terminara todo el servicio. Justo cuando terminó, me levanté y anuncié que tenía algo que decir. Supongo que lo logré porque esperé con calma el momento adecuado. La señalé y le dije a toda la congregación que me había engañado con un tipo de Instagram y que esa era la razón de nuestro divorcio. Sabía que tenía que hacerlo antes de que ella inventara una historia completamente distinta para la gente que conocía. Dije que cualquiera que quisiera pruebas podía hablar conmigo y eso fue todo. Fue corto y directo y por eso nadie tuvo oportunidad de detenerme. Salí y me quedé junto a mi auto por unos minutos. Algunos miembros de la congregación intentaron decirme que no debía hacerlo. 1 o 2 incluso quisieron ver los mensajes. Tuve que hablar con varias personas, pero no me molestó. Esther me vio y parecía furiosa, pero no se acercó. Por alguna razón tenía miedo. Fue curioso porque esperé específicamente para enfrentarla ahí mismo. No me dio esa satisfacción, pero obtuve suficiente con lo que hice en la iglesia. No ha mencionado el tema conmigo, lo cual es sorprendente, pero sé con certeza que tuvo consecuencias en su vida personal, especialmente por cómo la gente de la iglesia la veía. Sí, lo hice en parte para causarle dolor, pero también puedo decir que lo hice para que se supiera la verdad. Lo logré, y solo con eso me doy por satisfecho. Es más fácil pintarte como distante que admitir que ella arriesgó a su familia por validación de un tipo cuya principal cualidad era tener abdominales. Asumir responsabilidad habría requerido que dijera: elegí la atención por encima de la integridad. Esa es una frase mucho más difícil de sobrellevar. Lo de la iglesia fue algo explosivo, sí, pero no surgió de la nada. Sentías que ella iba a construir una narrativa donde ella quedara como la herida y tú como el cruel, así que te adelantaste con la verdad. No inventaste nada, no exageraste.
Dijiste lo que pasó y ofreciste pruebas. Si eso dañó su imagen, es porque su imagen estaba construida sobre algo frágil. El hecho de que ni siquiera pudiera confrontarte después dice más que cualquier argumento que hubiera podido dar. Cuando alguien dice que no significaba nada, ¿eso lo hace mejor o peor? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por acompañarme hoy en otro video. Asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nada.